Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase en la que vamos a hablar sobre lo que fue el inicio del proceso histórico que se conoció como Guerra Fría. ¿Mm? Vamos a vislumbrar y describir el escenario particular que condujo precisamente a este invierno de 45 años prácticamente que, como ya saben, tuvo quizás diferentes fases. Bueno, en 1945 nos encontramos con otro escenario devastador de posguerra, ¿no? Una contienda a nivel global en el mismo epicentro que era Europa, pero también extendida a Asia y con los mismos actores 30 años después. Se hace necesario de forma urgente una reconstrucción del sistema internacional. Sin embargo, en abril de este año fallece uno de los protagonistas que condujeron todo el proceso de paz de la Segunda Guerra, que fue Franklin Delano Roosevelt, precisamente. Quien asume en su lugar va a ser este hombre, Harry Truman, quien era hasta entonces vicepresidente, y que no la tuvo nada fácil. Él creció, piensen que él creció a la sombra de un hombre mito como Roosevelt, quien después de su muerte, a su vez, su figura se acrecentó de todas maneras. Truman provenía de una clase media rural del medio oeste de Estados Unidos, con ciertos tintes conservadores, con un origen humilde, bien, digamos, de la región de Kansas City. Fue precisamente este hombre quien tuvo la tarea de poner fin a la guerra y construir el nuevo sistema internacional. La primera intención de Truman era mantener y continuar el legado de Roosevelt, y llevar adelante lo que Roosevelt había ideado como la política de los cuatro policías. Sin embargo, al finalizar su mandato no quedaba un solo vestigio de este tipo de política exterior. Veamos qué fue lo que sucedió en el medio. Antes aclaremos, la idea de los cuatro policías suponía que solo las grandes potencias deberían estar armadas, ¿no? Pero sobre todo era impedir todo intento colonialista, ya sea inglés o francés, más que nada. El plan de los cuatro policías era una mezcla por ahí de wilsonianismo desenfrenado, en base a los asesores que tenía Roosevelt, y un equilibrio tradicional de poder más al estilo europeo, ¿no? Se requería una forma de seguridad colectiva como la que era la Sociedad de Naciones, pero que hubiera una capacidad real de aplicarla, no como había sucedido hasta este momento. Por lo tanto, al caer la Alemania nazi nos encontramos con un vacío de poder que hizo que se desintegrara la sociedad de los aliados que fue la Segunda Guerra Mundial. Porque, por ejemplo, a ver, por un lado, Churchill quería impedir lo que era la dominación soviética en la Europa central. Stalin quería que le pagaran las victorias rusas a través de incorporaciones territoriales. Y Truman, que en un momento, en un principio, intentó mantener unida la alianza, no lo pudo conseguir finalmente. Es evidente que los propósitos de cada aliado eran demasiado distintos, ¿no? No había un punto de encuentro o un punto de conexión en común. Ahora, volvamos a la figura de Truman. Como les decía, siempre estuvo a la sombra de un presidente de alto perfil como lo fue Roosevelt. Y si bien él al comienzo intenta continuar con la política de su predecesor, también es cierto que el compromiso emocional que él tenía con la construcción de esta alianza era mucho menor que el de Roosevelt. A este factor hay que sumarle la permanente desconfianza que Truman tenía hacia todo lo que sea la Unión Soviética y hacia todo lo que sea el comunismo. Esto también se despega mucho de la figura de Roosevelt. Al haber sido una sombra durante todo el periodo de Roosevelt, Truman prácticamente no participa en los delineamientos de la política exterior, a pesar del delicado estado de salud que tenía Roosevelt, que cada día empeoraba cada vez más. Y según se documenta con algunos documentos de la época, nos muestran de que ni siquiera se encontraba informado por ahí de la existencia del proyecto Manhattan, ¿no? Del proyecto de la bomba atómica. Ahora bien, ¿en qué condiciones se encontraba el escenario internacional cuando asume Truman? Nos encontramos que, por ejemplo, las líneas divisorias en Europa estaban basadas
en la posición de los ejércitos que avanzaban desde el este y desde el oeste, ¿no? O sea, Francia también se encontraba postrada. Gran Bretaña estaba victoriosa, pero exhausta, como ahí se puede ver. Alemania había sido dividida en las 4 zonas de ocupación y la Unión Soviética, aprovechando todo este revuelo digamos, que había en Europa Central, avanza su frontera a 1000 kilómetros hacia el oeste, aprovechando la debilidad de Europa y el retiro de las tropas de Estados Unidos. Frente a este escenario que vemos acá, la primera intención de Truman precisamente es la de entenderse con Stalin, ¿no? Quería establecer una comunicación y un diálogo fluido, sobre todo porque buscaba a la intervención de la Unión Soviética en el Extremo Oriente, ¿no? Que todavía no se había resuelto la cuestión del Extremo Oriente. Sin embargo, en abril del 45 esto fue una tarea imposible. El ministro de Relaciones Exteriores soviético, Molotov, se muestra intransigente en su conducta frente a los Estados Unidos. Para Truman, esto se debía por ahí a diferencias genéricas que podían ser salvadas y no por cuestiones que estaban más vinculadas a la geopolítica o al interés nacional. De hecho, hay una expresión, digamos, que utiliza Truman para referirse a los soviéticos muy curiosa, que dice que son como, los rusos eran como toros en la cristalería, ¿no? Que solamente tenían 25 años de edad y que ellos tenían más de 100 y que los ingleses aún tenían muchos años más y que había que enseñarles buenos modales a los soviéticos. A ver, este fue el concepto subyacente en toda la Guerra Fría, ¿no? Que las tensiones entre Estados Unidos, en toda la Guerra Fría, no, perdón, en los comienzos de la Guerra Fría, que las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se debían solamente a una cuestión de inmadurez política y mala conducta. La cosmovisión sobre Stalin es muy particular. A ver, si leemos a Kissinger, por ejemplo, él afirma que esta rudeza stalinista se debe a que éste no puede comprender una política exterior principista con valores universales como son la libertad y la democracia, siendo una política que apela a los valores más importantes del ser humano y no a cuestiones geopolíticas o de interés nacional. Si uno lee esto y dice, bueno, Kissinger nos está tomando el pelo, prácticamente. A ver, Stalin, digamos, que era un embanderado de la Realpolitik, no podía comprender, según Kissinger, la moral y el legalismo en el que se basaba Estados Unidos para en su política exterior. Así que bueno, en fin, en resumen es esto, ¿no? Ahora bien, volviendo a 1945, Stalin fue rápido y buscó consolidar su posición en Europa Central a través de medios militares para contar con fichas de negociación, ¿no? O sea, sobre todo en negociación frente al resto de los aliados. Nada más ofensivo, digamos, para un gobierno principista que ser provocado a través de la más pura Realpolitik, ¿no? O sea, estamos hablando de dos cuestiones completamente, dos visiones completamente contrapuestas. Por un lado, los principios morales de libertad y democráticos de Estados Unidos frente a una Realpolitik o lo más pragmático que podía ser Stalin en materia de política exterior. A su vez tenemos un tercer actor, que es Churchill, Winston Churchill. Churchill, viejo zorro, digamos, adivina las intenciones de Stalin y pretende anticiparse a Stalin mediante dos jugadas. Primero, solicita una reunión en la cumbre para los tres aliados, que él consideraba que había que aclarar las cosas antes de que se consolide toda la esfera soviética de influencia. Y segundo, quería que los aliados también tuvieran sus fichas para negociar. Churchill vio una oportunidad en el hecho de que los ejércitos aliados se encontraban mucho más al este de lo que estaba previsto y ocupaban una tercera parte del área asignada a la ocupación soviética en Alemania.
Churchill veía este territorio como una carta fundamental para las siguientes negociaciones. Si bien Estados Unidos acepta alegremente la realización de esta nueva conferencia, rechaza el modo de premios y castigos para tratar con Stalin, ¿no? Para ellos este era un sistema diplomático muy viciado, digamos, de Realpolitik y muy ajeno a la política exterior norteamericana. De hecho, en junio, un mes antes de la conferencia de Potsdam, las fuerzas de Estados Unidos se retiraron a la línea de demarcación acordada y Gran Bretaña no tuvo más remedio que hacer lo mismo. A ver, sin embargo, lo que se intenta es, digamos, lo que va a intentar Truman, a pesar de ello, es acercar posiciones, ¿no? Digamos, para Truman, digamos, antes de esta reunión de los tres líderes, había que demostrar que los anglosajones no habían conspirado con los soviéticos, ¿no? Perdón, contra los soviéticos, mil disculpas. Por lo que propone una reunión por separado entre él y Stalin. Esto a Churchill le vino como un baldazo de agua fría prácticamente y reacciona de manera muy aireada porque se siente excluido frente a un diálogo soviético-norteamericano. Entonces Truman se autoproclama como el gran mediador europeo y decide enviar emisarios tanto a Londres como a Moscú para tomar contacto con ambos líderes. A ver, a Londres va a ir el embajador en Moscú durante el periodo de preguerra, que se llamaba Joseph Davis, ¿no? Davis se encontraba más interesado en mantener una asociación entre Estados Unidos y la Unión Soviética que en favorecer las relaciones con Inglaterra. En un informe que ciertamente es muy prorruso, termina escandalizado por la Realpolitik de Churchill, quien no hacía más que defender los intereses nacionales de Gran Bretaña por encima de cualquier otro objetivo superior. Y no sé qué esperaba este muchacho, pero bueno. A Moscú, en cambio, fue un ex confidente del presidente Roosevelt que se llamaba Harry Hopkins. El estilo negociador de Hopkins fue un verdadero desastre. Hopkins se encontraba impregnado de la idea de que los desencuentros con los soviéticos se resolverían basándose en la confianza y en la buena fe de Stalin. Digamos, o sea, mantenía como es la línea original de Roosevelt, ¿no? Parece que a Hopkins lo que era la delimitación unilateral de las fronteras polacas, la creación de los gobiernos títeres en Europa Central y el incumplimiento de todo lo que era acordado en Yalta no parecía ser muy suficiente. De hecho, bueno, ahí lo ven tomándole la mano a Stalin y abajo, en la foto de abajo, nos encontramos con Joseph Davis. Bueno, estas visitas de emisario lo que dejaron en claro es que Truman buscaba una solución intermedia entre el legado de Roosevelt para la paz y su creciente resentimiento frente a la conducta de la Unión Soviética en Europa, ¿no? Para lo cual no encontraba una respuesta de acción política que no fuera el equilibrio de poder. Y esto es muy importante recalcarlo. A Truman no le interesaba basar la política norteamericana en el equilibrio de poder. Lo cierto es que pasó la conferencia de Potsdam, como ya se ha visto, y a fin de año Estados Unidos seguía sin una respuesta sólida. Stalin seguía imponiendo su voluntad en Europa Central, a pesar de los discursos y las peroratas de democracia, libertad, etcétera, de Estados Unidos. Y para marzo de 1946, Truman comienza a resolver, digamos, este enigma, lanzando por ahí una política de endurecimiento al exigir que los soviéticos desocupen Azerbaiyán. Pero lo hizo siguiendo más que nada un modelo wilsoniano, esto es, rechazando el equilibrio de poder como razón de Estado y apelando a principios universales que por ahí estuvieran más en sintonía con la naciente carta de lo que eran las Naciones Unidas. Perdón.
Para Truman, digamos, la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética era una lucha entre el bien y el mal. Él lo veía de esta manera, ¿no? Estaba ajeno a cualquier tipo de esfera de influencia política y sin embargo, esto era lo que estaba sucediendo en el mapa. Por un lado, Estados Unidos consolida su liderazgo en las zonas de ocupación de Occidente en Alemania y además fue avanzando en una alianza con la que en su momento fueron las potencias del eje. Y por el otro lado, la Unión Soviética va a cimentar sus bases en Europa Central a través de lo que se conoce después como el Pacto de Varsovia. Los líderes de Estados Unidos sabían que debían oponerse a una expansión soviética, pero su tradición nacional hizo que trataran de buscar alternativas teóricas diferentes al viejo equilibrio de poder europeo. Es así que mientras en Washington por ahí se preguntaban qué hacer frente a la intransigencia soviética, llega a la Casa Blanca un documento de un joven diplomático externo en Rusia, cuyo nombre era George Kennan. El documento se lo conocía como el nombre del telegrama largo, y llegó a constituir la base y el marco conceptual para la correcta interpretación de la política exterior de Stalin. Kennan, lo que sostenía era que Estados Unidos debía dejar de culparse a sí mismo por la conducta de la Unión Soviética. Las fuentes de la política exterior soviética estaban en lo propio, digamos, del sistema. Para que se entienda, para Kennan, la política exterior de la URSS era como una mezcla entre un celo ideológico comunista y el antiguo expansionismo zarista del siglo XIX. Kennan explicaba que la ideología stalinista consideraba irrevocablemente hostiles a los Estados Unidos y a los socios capitalistas occidentales. Por eso las fricciones entre Washington y Moscú se debían a lo que era la percepción rusa del mundo y no la percepción de Estados Unidos, no un problema de comunicación. No era un equívoco norteamericano lo que decía Kennan. Lo que decía Kennan era que el problema era la Unión Soviética, que la Unión Soviética percibía al mundo occidental como el gran enemigo. La primera exposición sistemática de este enfoque, o sea, cuando pasa a la práctica, para decirlo de alguna manera, aparece en un memorando del Departamento de Estado, redactado por un funcionario llamado Harrison Freeman Matthews, conocido como el Memorando Matthews. ¿Qué es lo que intentaba decirnos Matthews en el memorando? Lo que intentaba era convertir los principios filosóficos de Kennan en una política exterior activa. Por primera vez, un documento de la política norteamericana trataba las disputas con la Unión Soviética como un rasgo endémico del sistema comunista mismo, ¿no? O sea, esto es lo que veníamos charlando hasta recién. Había que convencer a Moscú primero por la diplomacia, y si no era por la diplomacia, había que hacerlo a través de la fuerza, de que su política exterior la conduciría al desastre. A un año del final de la Segunda Guerra Mundial, esto es 1946, Matthews parecía embarcar a Estados Unidos en una aventura militar sin ningún final, digamos. Lo importante era defender los intereses norteamericanos a nivel mundial. Es por eso que queda un poco espantado, digamos, de su propia audacia y establece dos condiciones. El memorando limitaría el uso de la fuerza, en las zonas en las que el poder soviético se puede contrarrestar a través del poderío naval, anfibio y aéreo de Estados Unidos. ¿Esto por qué? Porque según Matthews, la Unión Soviética tenía un poderío superior en los ejércitos terrestres. La otra condición, la segunda condición, apelaba a la Carta de las Naciones Unidas para llevar adelante cualquier tipo de acción, ¿no? Sin embargo, estas dos condiciones parecían imposibles de cumplir. Según el memorando, los territorios en peligro eran demasiados y ninguno se encontraba al alcance directo del poderío de Estados Unidos.
Y la segunda condición, olvidaba el detalle de que la Unión Soviética era miembro del Consejo de Seguridad y tenía el poder de veto. Pequeño detalle, ¿no? Es así que lo que va a ser otro asesor de la presidencia, que se llamaba Clark Clifford, perdón, va a suprimir las limitaciones del memorando Matthews y va a afirmar que la única manera de que el Kremlin cambiara sus políticas era contrapesar el poderío soviético. Para Clifford, Estados Unidos tenía una misión global que abarcaba todos los países democráticos que de alguna manera se veían amenazados o puestos en peligro por la Unión Soviética. Entonces era más que claro que la defensa de Estados Unidos no se iba a limitar solamente a las democracias occidentales. Según la opinión de Clifford, el conflicto con la Unión Soviética no era por un choque de intereses nacionales, porque en esos choques se pueden establecer cierto tipo de negociaciones, sino más bien era por una falla moral del liderazgo soviético, ¿no? Era necesario un cambio considerable, él consideraba que era necesario un recambio en la mentalidad y una renovación dirigencial en Moscú que reconozca la superioridad de Estados Unidos y busquen la realización de un acuerdo que sea equitativo entre ambas partes. Lo increíble de esta época es que ningún dirigente o estadista norteamericano se haya planteado condiciones específicas para poner fin a una confrontación e iniciar un proceso de negociaciones. Para ello, mientras la Unión Soviética mantuviera su ideología, toda negociación parecía ser en vano. Bueno, más allá de esto, va a existir un primer hecho en el que se va a poner a prueba en la práctica este nuevo enfoque de política exterior norteamericano. Desde el fin de la guerra, de la Segunda Guerra, la Unión Soviética dominaba en la zona de los Balcanes, excepto Yugoslavia. El comunismo acechaba todo lo que era la zona de Grecia, provocando y apoyando guerras de guerrillas y a la vez también realizando exigencias territoriales a Turquía. Ambos países, tanto Turquía como Grecia, venían contando con el apoyo de Gran Bretaña para hacer frente a estas situaciones, ya sea tanto en lo económico como en lo militar. Pero después de la guerra, la tarea a Gran Bretaña se le vuelve insostenible desde el punto de vista económico, y el premier Attlee se reúne en una reunión secreta con Truman y le informa a Washington de la situación. Truman desde el primer momento comprende la gravedad de los hechos y estaba dispuesto a asumir la tarea que hasta ese momento la llevaban adelante los ingleses, detener el avance comunista hacia el Mediterráneo. El problema era que Truman no podía justificar la intervención en la zona basándose en el tradicional razonamiento de geopolítica inglesa. Ni el Congreso de los Estados Unidos, ni tampoco la opinión pública lo iban a aceptar, ¿no? La resistencia al comunismo tenía que provenir de principios que apelen a lo norteamericano, ¿no? Unos principios de política exterior netamente norteamericanos. Es así que en marzo de 1947, entonces, se presenta ante el Congreso lo que se conoce como el Programa de Ayuda Greco-Turco, como parte de la lucha global entre la democracia y la dictadura. Y es aquí donde van a ser, precisamente en ese discurso que va Truman frente al Congreso presentando este paquete de ayuda, va a presentar lo que va a ser su propia doctrina de política exterior, que conocemos con el nombre de Doctrina Truman. Atenti, porque la doctrina Truman es pregunta de examen. Atentos. ¿Qué dice la doctrina Truman? La doctrina Truman dice que la política de los Estados Unidos para apoyar a los pueblos libres que estén resistiendo al intento de subyugación por parte de minorías armadas o de presiones exteriores.
De esta manera lo que hace Estados Unidos es tirar el primer guantazo moral, ¿no? Tira el guante moral. La Realpolitik de Stalin ya no va a ser aplicable porque ya no había más condiciones que negociar, ¿no? De aquí en adelante el conflicto se iba a resolver a través de dos hechos posibles: un cambio de mentalidad soviético o el desplome del sistema comunista, o ambos también, digamos. Las críticas más comunes a la doctrina Truman iban desde que los Estados Unidos estaban defendiendo a países que eran moralmente indignos, por más importantes que fueran, hasta los que objetaban diciendo que los Estados Unidos se estaban comprometiendo con la defensa de sociedades que, libres o no libres, no eran vitales para la seguridad nacional norteamericana. Pero la cuestión de ayuda no podía ser solamente algo militar. Había que impedir un nuevo caso como el de Grecia, como lo que estaba pasando en Grecia. Y es por eso que en menos de 3 meses de proclamada la doctrina Truman, el secretario de Estado Marshall anuncia que Estados Unidos va a ayudar a la recuperación económica de Europa precisamente para evitar disturbios políticos y restaurar la economía mundial y robustecer a las instituciones libres. Incluso sin decirlo abiertamente, esto es lo que se va a conocer con el nombre de Plan Marshall, ¿no? O el Plan de rescate para Europa. European Recovery Program es la sigla en inglés. Sin decirlo abiertamente, la ayuda del Plan Marshall también estaba destinada a países de la órbita soviética, no era solamente para los países de Europa occidentales. Pero Stalin se encargó de impedir, y el caso más tremendo fue el caso de Checoslovaquia, se encarga de impedir todo tipo de ayuda que pudiera ser para los países de su esfera de influencia. Al final de todas estas iniciativas va a surgir un documento que va a ser como la Biblia de la política de contención, ¿no? De la política de contención, y que de hecho le da su propio nombre. Todas las corrientes de pensamiento norteamericano de posguerra se unen en un artículo publicado en julio de 1947 en la revista Foreign Affairs. Este artículo se encontraba firmado por el señor X, que después se sabría que el autor era el mismo George Kennan. El autor si se acuerdan, recién lo vimos, el autor del telegrama largo. Kennan explica que en su artículo los modos en lo que la hostilidad a la democracia era inherente, o sea, era el modo en que la Unión Soviética era hostil a las democracias occidentales, era algo inherente a su propia estructura, y porque esa estructura le iba a resultar impenetrable a los esfuerzos conciliatorios de Occidente. La forma que había de superar la estrategia soviética era por medio de una política de firme contención destinada a poner a los rusos ante una inalterable contrafuerza. Pero, a ver, ¿qué diferencia Kennan en sus planteos con todo lo escrito anteriormente? Era principalmente en que el modo en que se transformaría el sistema soviético. Como el comunismo nunca había tenido una transferencia legítima de poder, Kennan consideraba que varios aspirantes a la autoridad pudieran apelar a las masas para buscar apoyo. Si algo así sucediera, quizás la unidad o lo monolítico que era el Partido Comunista Soviético, la Rusia soviética podría cambiar de la noche a la mañana, dejando de ser una de las naciones más poderosas para ser una de las más débiles. Algo así termina sucediendo después con Gorbachov, pero esto es mucho más adelante. Sin embargo, había un problema, que la política de contención dejaba la iniciativa al adversario y limitaba el papel de los Estados Unidos a fortalecer a los países que ya estaban de su lado,
¿m? Y crea la tan detestada esfera de influencia. Al renunciar, digamos, a las negociaciones, la política de contención hizo perder una oportunidad única en el periodo de mayor fuerza relativa de los Estados Unidos, ¿no? Esto es mientras ellos mantenían el monopolio nuclear, ¿no? Así la Guerra Fría se militariza finalmente y queda imbuida en una supuesta debilidad de Occidente, porque Occidente es el que termina, digamos, estando a la defensiva frente a los avances soviéticos. A ver, el objetivo último de la política ahora era tratar de redimir a la Unión Soviética, una tarea prácticamente imposible. Pero bueno, a ver, por un lado, acá se ven las dos, claramente las dos críticas a la contención, pero bueno, si bien nos encontramos con que las tenazas de la contención fueron en lo económico el plan Marshall, en lo militar nos vamos a encontrar con la creación de la organización, digamos, del Tratado del Atlántico Norte, o conocido como la OTAN. Recordemos que hace un ratito dijimos que Stalin impidió toda ayuda del plan Marshall con puño de hierro prácticamente a los países de su órbita. Y el caso paradigmático era Checoslovaquia, en donde realizó un golpe de Estado, instalando una dictadura comunista en el poder. Este golpe lo asustó a Estados Unidos, para llamarlo de alguna manera, o lo hizo preocupar a Estados Unidos y a las democracias europeas, y provocó que se unieran con el objetivo de evitar otro hecho similar a este. La OTAN fue una desviación sin precedentes en la política exterior norteamericana. ¿Por qué? Porque es la primera alianza militar estadounidense en tiempos de paz. Fuerzas militares de Estados Unidos y Canadá se unieron a los ejércitos europeos bajo un mando internacional. El resultado fue una confrontación entre dos alianzas militares y dos esferas de influencia a lo largo de toda la divisoria en Europa Central. Sin embargo, en Estados Unidos, el gobierno de Truman se tomó grandes trabajos para diferenciar a la OTAN de cualquier otra alianza tradicional del equilibrio de poder. La creación de la OTAN fue impregnada de una retórica moral estadounidense respecto a lo que eran los principios universales de democracia y libertad, ¿no? O sea, se le intentó dar este tipo de justificación, equiparando los intereses nacionales de política nacional con lo que eran acciones principistas. Medio peligroso el juego, ya sea de un lado o del otro, el tema de aplicar quizás estos principios de manera tan fuerte y tan contundente. Pero bueno, a medida que la contención fue tomando forma, se fue también llevando adelante ciertas críticas y encontró críticas que procedieron de tres escuelas diferentes de pensamiento y que se encuentran encarnadas en grandes teóricos de la época. La primera es el realismo, que se encuentra encarnado en la persona de Walter Lippmann. Lippmann lo que rechazaba era la idea de Kennan de que la sociedad soviética contuviera en sí misma las semillas de su propia decadencia. La teoría le resultaba demasiado especulativa, era como sentarse a esperar. La contención iba a llevar a Estados Unidos a lugares, digamos, de la extensa periferia de lo que era el Imperio Soviético, y muchos de estos países ni siquiera eran un estado en el sentido moderno del término. Y los compromisos militares tan lejos de la patria no iban a aumentar la seguridad de los Estados Unidos, y lo que iban a hacer era debilitar la resolución norteamericana precisamente. La contención permitía a la Unión Soviética elegir los puntos más complicados, ¿no? Los puntos geográficos más complicados para Estados Unidos, mientras conservaba la iniciativa diplomática
y también la iniciativa militar. Para Lippmann era fundamental la importancia de establecer normas para definir las áreas en las que aferrarse a la expansión soviética. Lo que él pedía, lo que Lippmann pedía en realidad, era que la política exterior de Estados Unidos fuese guiada caso por caso mediante un análisis de los intereses nacionales y no por unos principios generales que se suponían como universalmente aplicables. Bastante racional, digamos. A ver, el tema era el siguiente: si bien el análisis de Lippmann tuvo muchos seguidores, también muchos de ellos se oponían a una confrontación directa con la Unión Soviética. Acompañaban el diagnóstico, pero no acordaban en lo que eran las acciones. Eh, Así que bueno, apareció otra de las críticas que iban a hacer de la contención, iba a venir desde la escuela europea y más que nada desde la figura de la mano de Winston Churchill. Ya Churchill no era más primer ministro de Inglaterra, pero él ocupaba un cargo legislativo y desde su banca intentaba llevar adelante su propia voz. A ver, si bien el ex primer ministro apoya la contención, él nunca la vio como un fin en sí misma. No deseaba esperar pasivamente a que el comunismo se desplomara. Churchill lo que intenta es tomar la acción y moldear la historia en vez de confiar de que lo hiciera por su propia cuenta. A ver, para Churchill era importantísimo realizar un acuerdo negociado. Para 1948, Churchill vuelve a su argumento de que la posición de Occidente para negociar nunca iba a ser mejor que en ese momento. 2 años después, Churchill vuelve a pedir lo mismo en la Cámara de los Comunes y esta espera que había, digamos, por parte de Estados Unidos, lo único que iba a hacer era debilitar a la democracia. Para Churchill ya existía una posición de fuerza. Para Estados Unidos había que crearla. Esta era la gran diferencia entre ambas potencias. Entre ambas visiones, perdón. Según el británico, había que unir el poder y la diplomacia. Él pensaba como una especie de ultimátum diplomático de todas las democracias occidentales. Sin embargo, Estados Unidos no quería utilizar su monopolio nuclear ni siquiera como una amenaza. Churchill buscaba reducir la esfera de influencia soviética, pero estaba dispuesto a coexistir con ella en límites reducidos, ¿no? Estados Unidos, en cambio, quería destruirla, no quería contraer esa esfera soviética. Prefería esperar la caída del comunismo y su victoria por más lejana que se encuentre. Prevalece la opinión de Estados Unidos principalmente por 2 factores. Se encontraba en mucha mejor posición de Estados Unidos que Gran Bretaña, claramente, en todo sentido, lo económico, militar, etc. Y además, Churchill era solamente el líder de la oposición británica desde una banca, desde la Cámara de los Comunes. No estaba en condiciones de imponer su estrategia. El desacuerdo se reducía a las diferencias de experiencias históricas entre Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente. A ver, sin embargo, el desafío más persistente venía de una tercera escuela, de una tercera línea de crítica, que provenía de las raíces más profundas del pensamiento radical más tradicional de Norteamérica. El portavoz de este pensamiento se llamaba Henry Wallace, que había sido secretario de Comercio de Truman. Para Wallace, los Estados Unidos habían perdido la brújula moral y estaban practicando una política exterior de principios maquiavélicos, según sus propias palabras, de dolo, fuerza y desconfianza. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que como el odio, el prejuicio y el temor eran las causas más profundas de este conflicto, Estados Unidos no tenía el derecho moral para intervenir en el extranjero o en otros países hasta que hubiesen desarraigado estas plagas de su propia sociedad. Lo digo, no me ven, pero lo digo como entre comillas, ¿no?
Eh, para Wallace, lo que hacía Wallace era postular como una especie de equivalencia moral entre las acciones de Estados Unidos y la Unión Soviética. Para él eran exactamente iguales. ¿Mm? Wallace creía que este conflicto entre dictadura y democracia era pura ficción. Para él, Estados Unidos no tenía derecho a intervenir unilateralmente por todo el mundo. La defensa solo era legítima mediante la aprobación de Naciones Unidas, y la ayuda económica debía ser distribuida a través de instituciones internacionales. A ver, el plan Marshall no era precisamente el modelo que hubiera seguido Wallace, porque para él el plan Marshall lo que le iba a costar a Estados Unidos era la enemistad del mundo entero por ser una ayuda unilateral a discreción. Y esto es cierto, el plan Marshall era prácticamente realizado a dedo. El desafío de Wallace se va a desintegrar después del golpe comunista en Checoslovaquia, el bloqueo en Berlín y la invasión a Corea del Sur. Ya frente a ese cuadro de situación, Wallace no se queda sin argumentos prácticamente. Pero a pesar de ello se las arregla para desarrollar temas que iban a seguir siendo típicos durante la Guerra Fría. A ver, para Wallace este movimiento se lo conoce como el nombre de aislacionismo. Y el aislacionismo revivió en la idea de que Estados Unidos debía retirarse del mundo porque no eran lo suficientemente bueno para ello. Al final de la presidencia de Truman nos encontramos entonces que la contención estaba atrapada bajo el fuego cruzado entre los que lo consideraban demasiado belicosa, como es el caso de Wallace, y las que lo veían demasiado pasiva, como los republicanos conservadores. La controversia se va a acelerar porque, como predijo Lindman, las crisis internacionales pasaron a zonas cada vez más periféricas, donde las cuestiones morales ya estaban confusas y las amenazas directas a Estados Unidos eran muy difíciles de demostrar. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de estas críticas, de estas escuelas y de estos ataques que sufrió la contención, fue una teoría extraordinaria, hablando desde lo teórico, desde las escuelas de relaciones internacionales, y una doctrina que vio pasar a los Estados Unidos por más de 40 años de construcción, lucha y finalmente, como todos sabemos, termina triunfando en lo que fue este conflicto de Guerra Fría, que ya vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. Pero bueno, la intención de esta primer clase sobre los inicios de la Guerra Fría era precisamente vislumbrar el contexto europeo, como también cómo nace la teoría de la contención y cómo es llevada adelante en la práctica. Finalmente, queda hacer una última reflexión que opinaba Stalin del comunismo, y para él, para Stalin, el comunismo está lindo. Bueno, malísimo el chiste, pero bueno, les dejo un saludo enorme y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Saludos.